Buenos días. Buenos días a todos. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Mi amado me dejó esta encomienda esta mañana. Quiero hablar en esta mañana de un tema que a veces no sabemos cómo manejarlo de manera sencilla. Y a mí me gusta, tengo varios libros favoritos de la Biblia, pero este es uno de los que me gusta, de los mis favoritos. Y este libro se me hace, aunque es del Antiguo Testamento, tiene muchas cosas prácticas. Y como yo soy práctica, me gusta así como paso 1, 2 y 3 que me digan fácilmente y sencillamente cómo hacer las cosas, sobre todo las cosas espirituales. Y en esta mañana les voy a compartir un tema de cómo tener una vida de conquista y bendiciones aquí en la tierra. Cómo poder vivir teniendo victoria. Cómo vamos en luchas y tenemos luchas aquí mientras estamos en esta tierra y muchas veces no sabemos cómo tener las victorias y a veces perdemos, a veces ganamos, a veces nos va como en feria. Y este libro en especial me da muchas claves, me da muchos secretos de cómo poder tener estas victorias más comúnmente que derrotas. Y también este libro me habla de las derrotas de un gran líder y de las cosas buenas que hizo, de las victorias, no solo las victorias, sino aquellas circunstancias que pasó, que muchas veces también nosotros pasamos aún en la actualidad. Y bueno, este libro es el libro de Josué. Y Josué para mí fue un gran líder, pero nació siendo esclavo, igual que tú y que yo. Nació siendo esclavo y pasó por una serie de cosas de ser esclavo a poder conquistar la tierra que se le había prometido a los grandes escogidos de Dios, porque Dios le dio esta tierra a Abraham. Pero el que la conquistó fue Josué. Y no solo la conquistó él, sino toda una nación. Y conquistaron tierras que no eran de ellos, eran tierras de otros pueblos, de pueblos bárbaros, pueblos agresivos, pueblos violentos, pueblos guerreros. Y él los llevó aquí. Vamos a preparar nuestro corazón para que Dios nos hable en esta mañana de lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros hemos vivido ciertas cosas. Hemos vivido muchas guerras, no importa cuántos años tengamos. Hemos vivido muchas guerras, muchas las hemos perdido, otras las hemos ganado. Y aquí lo importante es aprender cómo tener la victoria en todas las guerras donde entremos. Porque no estamos en el cielo todavía, ¿verdad? ¿Ustedes tienen guerras? Sí, yo también. Todos las tenemos, así como Josué. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos que prepares nuestro corazón. Tú sabes, Señor, nuestra historia. Tú nos conoces desde antes de la fundación del mundo. Y te pedimos que deposites esta palabra, Señor, que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros en nuestro corazón y la selles, para que cuando estemos, Señor, en una batalla, en una conquista en nuestra vida, podamos recordar lo que tú nos enseñas y podamos llevar a la práctica, Señor, y poder ver tu mano sobrepoderosa dándonos la victoria, Señor. Te pido que selles esta palabra y que nos prepares en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo que yo veo en este libro de Josué?
En este libro de Josué veo aciertos de Josué como líder, veo algunos errores, derrotas, muchas victorias, y es para mí como una aplicación práctica para nosotros en la vida actual. Y Josué pasó por muchísimas circunstancias y situaciones que también nosotros pasamos en nuestra vida personal. El libro de Josué es como un modelo que nos enseña la forma por la cual el creyente puede poseer las bendiciones que ya nos dio Dios. Dios nos dice en el Nuevo Testamento que tenemos muchas bendiciones, igual que ellos. Pero a veces no vivimos con esas bendiciones o nos perdemos de una buena cantidad de bendiciones que Dios ya ha establecido. Y a veces decimos, si viene un profeta o alguien nos da una palabra y decimos, Dios ya me dio esa palabra, Dios ya me dijo esto, pero en mi vida personal yo no lo tengo. En mi vida personal estoy batallando con ciertas cosas. Y por eso Josué me da esta forma como creyente de cómo poseer lo que Dios ya me ha concedido, porque Dios ya me lo ha concedido. La tierra de Canaán, muchas veces algunas personas he escuchado que dicen que es así como el cielo, cuando estemos en el cielo. No, la tierra de Canaán no es el cielo, porque en el cielo no hay batallas ni conquistas. El cielo es una tierra que Dios ya nos lo dio por gracia. La tierra de Canaán no es una figura del cielo. El cielo no es un lugar de conflictos. Es un lugar donde está la presencia de Dios. En cambio, la tierra prometida representa el lugar donde nosotros estamos. ¿Tienes conflictos? ¿Tienes luchas? ¿No estás en el cielo o sí estás en el cielo? No estamos en el cielo. Estamos en un lugar de luchas, de conflictos, de batallas. Estamos en Canaán. Y Canaán no es una tierra que se le dio, o sea, que tenía la posesión los enemigos y Dios se las dio a ellos. Se la dio a Abraham. La tierra prometida representa el lugar en el cual los cristianos hemos sido traídos en este mundo, es esta tierra. Y Josué nosotros lo podemos comparar al libro de Efesios 1:3, que dice lo siguiente. Dice que nosotros los cristianos hemos sido redimidos y somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo dijo Pablo en Efesios. Y esta tierra había sido dada a Abraham de la misma manera que se nos da a nosotros. En nuestra vida cristiana, la posición y la experiencia de estas bendiciones depende muchas veces de conflicto y de conquista. Y muchas veces me dirán, bueno, ¿y la fe y la gracia? Sí, la fe y la gracia van por delante de la conquista y de la batalla. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Las bendiciones aquí en la tierra no se logran por medio de nuestra fuerza solamente. Porque lo hemos intentado muchas veces. ¿Lo has intentado tú muchas veces? Yo muchas de mis guerras las he intentado hacer en mi propia fuerza y me ha ido como en feria. No sé si a ustedes cómo les ha ido. Pero las bendiciones aquí en la tierra no se logran por medio de nuestra fuerza, ni de nuestra naturaleza humana, ni de nuestra experiencia, ni de nuestras cosas, fuerza física, ni de nuestro conocimiento, sino por medio del poder del Espíritu Santo en la vida consagrada de un creyente. Esa es la forma de ganar. Y cuando algunas personas me hablan de esto de ¿qué pasa? ¿Por qué con el antiguo y no con el nuevo? ¿Por qué no lo aprendemos? Y recuerdo yo en 1 Corintios 10:6 y en 1 Corintios 10:11 que nos dice aquí algo muy importante para nosotros. Dice, estas cosas sucedieron, o sea, las cosas del pasado, y están hablando aquí en este versículo, en el contexto de este versículo, se está hablando de las cosas que le sucedieron al pueblo de Dios en el desierto.
en el Antiguo Testamento. Lo que le sucedió en esta tierra. Y dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego en Corintios 10:11, 1 de Corintios 10:11 dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para hablarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Entonces, esto es para nosotros. Esto es algo que Dios nos está enseñando y nos va a dar muchos tesoros para poder tener la victoria en nuestra vida. Ahora, ¿quién fue Josué? Muchos de ustedes saben alguna parte de la historia de Josué. Josué fue un hombre esclavo en Egipto. Nació en Egipto siendo esclavo. Y pasó a la tierra prometida con Moisés siendo muy joven. Fue siervo de Moisés, siervo. Sirvió a Moisés durante los 40 años en el desierto. Después de salir de Egipto, los 40 años que estuvo en el desierto, él estuvo ahí. Pero algo que me llama mucho la atención también, ¿se acuerdan cuando Moisés sube al monte Sinaí y les dan los 10 mandamientos? Ahí estuvo Josué con él, en el monte. Recuerdan que la gente no se podía acercar al monte porque había una serie de sonidos y estruendos que toda la gente tenía mucho miedo. Josué estaba ahí en el monte con Moisés. Y otra cosa importante es que Moisés aparece en la Escritura que dice que en Éxodo 33:11, Moisés estuvo en el tabernáculo. En el tabernáculo ustedes, no sé si, espero, todos aquellos que hayan leído esta parte, dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo, la presencia de Dios era tal que nadie se podía acercar ahí. Y dice que Moisés estaba en el tabernáculo, que Josué estaba en el tabernáculo con Moisés, junto con la presencia de Dios. Miren lo que dice Éxodo 33:11. Dice, Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como hablaba con cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvía al campamento. Dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahí estaba Josué. Es todo lo que dice de Josué. No dice más cosas. Solo que estaba en el monte con Moisés, que estaba en el tabernáculo con Moisés en la presencia de Dios. Y Josué fue uno de los 2 sobrevivientes. ¿Cuánta gente salió de Egipto? Dice la Escritura que más de 600,000 hombres guerreros, más los hombres, más las mujeres, más los niños, más una serie de multitud que no eran del pueblo de Israel, con muchos animales. Entonces hablamos de 600,000 más niños, más mujeres, más otra multitud. ¿Saben que Josué fue uno de los 2 de toda esa cantidad que pasaron a la tierra prometida? Y Dios le concedió a él ser el líder para poder conquistar. Fue uno de los 2. ¿Ustedes saben quién es el otro? Caleb y Josué. Fueron los 2 de toda esa multitud. Entonces yo creo que tenemos muchas cosas que aprender de Josué, que pudo tomar la tierra prometida y pudo vivir la transición de ser esclavo, vivir en el desierto y poder tomar la tierra prometida. La lealtad fue fiel a Moisés hasta el día de su muerte. Es más, Moisés le dijo, tú sigues como líder. Y dijo, está bien. Y recuerdan, no sé si ustedes han oído la parte donde dice que Moisés mandó 12 espías para espiar la tierra de Canaán, para ver cómo iban a hacer las estrategias de batalla. Josué fue uno de los 12 espías que envió Moisés, de los cuales volvieron los 12 y 10 desanimaron al pueblo, y Moisés y Caleb fueron los únicos 2 que pusieron
una fe en el pueblo en que Dios les iba a dar esa tierra prometida. Fue Josué. Fue un hombre valiente, fue un hombre que demostró depender enteramente de Dios, tuvo fe, cualidades de liderazgo y fidelidad. Y a él se le entregó la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham. Ahora, algo que a mí me encanta de Josué, dice la Escritura, que mientras él vivió como líder y el liderazgo que él dejó aquí en la tierra, Israel fue fiel a Dios. Después de él, sigue la época de los jueces. Y en la época de los jueces, el pueblo se perdió, muchas de las gentes. Dice que hacían lo que bien les parecía. Y esta es una gran estima para Josué, porque él, mientras él lideró, pudo llevar a la tierra a amar y a entender el corazón de Dios y manifestar lo que Dios le había dicho y poder tener las grandes victorias, no solo para él, sino para el pueblo entero. Y muchas veces nosotros hablamos y vemos la Escritura y vemos la Biblia y vemos muchas veces que nos dice que tenemos muchas promesas y que tenemos muchas cosas de parte de Dios, pero en la realidad, en nuestra vida, no las tenemos. Y decimos, bueno, ¿cómo? ¿Cómo es esto que lo vamos a hacer? Y hay una anécdota de un hombre, dice que un hombre rico iba por varias ciudades y tenía esto en su corazón y mandaba poner unos anuncios, en la ciudad y decía, en tal fecha, en tal día, de 8 a 12 de la mañana va a estar el señor fulanito de tal. Todo aquel que tenga deudas vaya con él porque le va a dar el dinero que requiere para pagar sus deudas. Y estaba el anuncio ahí y llegó a un pueblo y dice que en el anuncio pues eran las 8, las 9, las 10 y no llegaba nadie. Y a las 11 llegó una persona y dijo, oiga, ahí hay un anuncio que dice que ¿es cierto que usted va a pagar todas las deudas de los que vengan aquí? Y le dice, sí. ¿Cuál es tu deuda? Entonces el hombre dice, ay, es que pensé que era así como una broma, como que algo que no les iba a dar. Dice, no, sí. Y entonces dice, ¿cuánto es tu deuda? Y le dice cuál era la deuda. Y le extiende un cheque, este hombre, este rico, le extiende un cheque al hombre que va. Y dice, pero no te vayas de aquí, espérame un momento. Dice, bueno, me espero. No, le extiende el cheque, se sienta con él. Dice, espérame hasta las 12. Y a las 11:30 llega otro hombre y dice, oiga, ¿es cierto lo que dicen que aquí que si venimos con usted y le decimos nuestras deudas, usted lo va a pagar? Dice, sí, ¿cuál es tu deuda? No, pues tanto. Y le extiende el cheque, dice, nada más que espérame un momento, hasta las 12. Y entonces esperan y a las 12 salen con sus cheques y van a cobrar para poder pagar sus deudas. Y se encuentran a unas personas, a unas gentes que conocían y les dice, oye, ¿qué pasó? Ya les vieron la cara y se empezaron a burlar de ellos. Dice, no, mira, nos dio el cheque, vamos a cobrarlo. Dice, ay, vamos a correr a pedirle porque a lo mejor sí es cierto y a lo mejor sí son buenos los cheques. Y se van con el hombre rico. Y cuando llegan con el hombre rico, les dice, oiga, nosotros también tenemos deudas. Y dice, mis amados, era de 8 a 12, ya pasaron las 12. Y yo creo que muchas veces nosotros como creyentes estamos así, que tenemos las promesas de Dios ahí. Tenemos estas cosas ahí escritas, pero no creemos que las tenemos. Pero Josué nos va a dar estos grandes tesoros que podemos aplicar el día de hoy. Y quiero que vayamos a leer Josué 1:1 y vamos a leer hasta el verso 9, si me quieren acompañar, por favor. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. ¿A quién le habló Dios? A Josué.
dice, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, tal como les dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro territorio. Quiero hacer énfasis ahorita, detenerme un poquito aquí. Dios ya les había dado la tierra a Abraham. Y le dice aquí, levántate, yo te lo he entregado. ¿Le está diciendo que no va a ir a la batalla? No, le está diciendo que se levante porque va a ir a pelear. Que él ya se lo entregó, pero que se levante. ¿Sí? Que se levante. Que se levante, ¿por qué? Porque Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies les van a ser entregados. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros como creyentes estamos orando, aún en áreas personales, por ejemplo, de sanidad emocional o física, pero no queremos pisar la tierra por no tener dolor, por no tener crisis, por no tener muchas cosas. Y no pisamos. Y aquí dice que se le van a entregar la tierra que Dios dijo, pero que pisen las plantas de vuestros pies. Y esto es algo muy importante, que lo vamos a ver ahorita más adelante. En el verso 5 de primera de Josué 1:5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y se estaba enfrentando a naciones guerreras, a naciones crueles, a naciones fuertes. Y le dice Dios, porque le está hablando Dios a Josué aquí, nadie te podrá hacer frente. O sea, no te fijes por lo que ven tus ojos. Nadie, porque yo lo digo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré y no te desampararé. Y aquí hay algo, aquí en estos próximos 5 versículos, me llama muchísimo la atención algo que Dios le dice 3 veces. Dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual tus padres les daría. Y luego les vuelve a decir, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. ¿Para qué? Para que tú seas prosperado en todas las cosas que tú hagas, en todas las cosas que tú emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y esta es una clave de este libro. Y Moisés termina su libro, inicia el libro diciéndole Dios esto a Moisés. Y cuando termina el libro, Moisés termina diciéndole al pueblo, tú quieres ser prosperado en todo, no te olvides de tener esto en tu corazón. Medita en esto de día y de noche. Todas las cosas que tú emprendas van a ser prosperadas por mí, dice Dios, por mí. Dice, medita en ella para que hagas, no nada más que medites y que conozcas, sino que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y por tercera vez le dice en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. O sea, no digas ahorita sí, mañana no, ahorita sí, mañana no. No desmayes, no temas, porque el Señor Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que tú vayas. Y esta es la promesa. La palabra clave del libro de Josué es posesión. Poseer lo que Dios ya nos dio. Lo que no tenemos, Él ya nos los dio.
Dios había dado esta tierra a los israelitas en un pacto incondicional a Abraham, porque le había dicho en Génesis 17:8, te daré a ti y a tu descendencia toda esta tierra, y le marca ciertos límites, que era la tierra de Canaán. Pero la posesión de la tierra por parte de Israel sería condicional. ¿En qué sentido? En que habría un conflicto y habría una batalla por parte de Israel como pueblo con los otros pueblos que estaban en Canaán. Tendría que haber luchas y apropiarse de estas posesiones que tenían estos pueblos. Josué mismo les recordaría en este mensaje al final que para poder tener la victoria no se olvidaran del Señor y de su palabra, y que meditaran en su palabra de día y de noche. Ahora, el gran tema de este libro es la posesión de la tierra y las implicaciones para poder. O sea, ¿qué me implica poder tomar estas cosas? Y yo voy a ver ahorita 4 cosas que hizo. Hay muchísimas cosas. Yo les invito a poder seguir estudiando sobre este libro. Pero hay 4 cosas que voy a compartir con ustedes en esta mañana. Dios fortaleció a Josué, y Josué inició una nueva modalidad de vida, porque ellos tenían una vida en el desierto. En el desierto no había comida, no había agua. Oraba Moisés y estaba la provisión. Pero llegaron a un momento en que Dios dice, las cosas ya no van a ser como en el desierto. Las cosas van a ser diferentes. En el desierto jamás tuvieron una batalla. Bueno, nada más una hubo, y la peleó Josué con Amalek. Pero fuera de ahí no hubo batallas. Y dice, ustedes van a hacer lo diferente que en el desierto. Se acabó el maná, ya Dios no les daba el maná. Dice, ahora ustedes van a sembrar y van a hacer las cosas diferente a como hacían en el desierto. Viene otra etapa diferente. Había una nueva modalidad de vida. Ya no se van a mover como se movieron los 40 años. Va a ser diferente en este tiempo. Y Josué está muy atento a Dios, porque él no conoce más, siendo muy joven, solamente conoce la tierra y las cosas que hacía Moisés en el desierto. Y las estrategias y las cosas que hacía Moisés en el desierto no era lo que Dios quería para Moisés. Y por eso hablo de esta nueva modalidad en la cual Dios le da a Josué para moverse en esta nueva tierra. Ahora, es muy triste cuando leemos todos los libros históricos, vemos que Israel no poseyó toda la tierra que él le dio a Abraham. No la poseyó. Y yo me pregunto si yo me he poseído toda la tierra que Dios me ha dado. Y yo me hice esta pregunta ahora que estaba haciendo toda esta plática, y no he poseído algunas tierras que Dios me ha dado. Yo no sé si te pase a ti, pero creo que es un buen tiempo, ¿no? Que Dios nos dé cómo poseer lo que nos hace falta poseer. Muchos de nosotros hemos poseído muchas cosas. No sé tu historia. Espero que hayas poseído muchas cosas, pero Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle, porque Dios es bueno y Dios es fiel. El libro de Josué nos dirá el cómo tomar posesión de lo que es nuestro. ¿Te gustaría tomar lo que es nuestro? ¿Lo que es tuyo? ¿Ok? Y Josué en esta parte están al punto, están a la orilla de entrar a la tierra de Canaán, y hay un río, empezando por ahí, que no es fácil pasar tanta gente. Y Josué, antes de pasar, manda espías. Esto es una estrategia que tenía desde el desierto. A él lo mandó Moisés como los espías hacia a ver la tierra prometida. Y él manda espías. Y la primer cosa, la conquista que él va a enfrentar es Jericó. Y manda espías. Manda espías, le dan las noticias, le regresan las noticias, y están ahí, y de repente
En Josué 3, verso 1 al 5, dice esto. Josué se levantó de mañana y partió de Sittim con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo y ordenaron al pueblo esto. ¿Qué dice? Cuando veas el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y a los levitas, sacerdotes que la lleven, saldrán del lugar donde están y marcharán detrás de ella. ¿Para qué? A fin de que ustedes sepan, y esto es muy importante, el camino por donde deben de ir, por cuanto ustedes no habéis pasado nunca antes por este camino. Ustedes no han pisado la tierra de Canaán, ustedes no han pisado estas formas. Pero haya entre vosotros y el arca una distancia, etcétera, etcétera. Y en el verso 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santifíquense porque Jehová hará maravillas mañana entre ustedes. ¿Y qué significa? ¿Qué significa el río Jordán? Dios le dice que van a pasar el río Jordán. Y les dice que primero van los sacerdotes. Cuando entran, y ustedes leen la historia, entran, y cuando entran los sacerdotes con el arca, dice que el agua se seca y pasa por ahí todo el pueblo. Entonces, el Jordán representa la entrada a la vida espiritual. Porque primero entran los sacerdotes y dice Dios, este camino, y no está hablando de Canaán, sino este camino donde ustedes van a entrar es una vida espiritual que ustedes nunca han pasado, que ustedes no han tenido. Y es necesario que el arca entre primero. ¿Qué representa el arca? A Jesús, a Dios. ¿Y qué significa este Jordán? Aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Aceptar que Él es tu Señor, que Él murió por ti en la cruz, que Él dio su sangre para que tú tuvieras una nueva vida y volvieras al Padre. Porque en el Antiguo Testamento dice que cuando nosotros pecamos hay muerte. Y que nunca podemos cumplir toda la ley, solamente a través de Cristo. Y aceptando a Cristo nosotros podemos volver al Padre. Y también nos dice el río Jordán, por varias cosas que ellos ponen, ciertas piedras y hacen ciertas cosas, que la resurrección de Cristo también es la muerte y la resurrección de Cristo. Pasar por el mar, por el río Jordán era aceptar a Cristo, vivir esta vida espiritual y en un futuro podría, así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Es entrar a esta nueva nivel, a esta nueva vida espiritual con el Señor. Porque solamente con Él. Dice, porque ustedes no han recorrido esta parte. Ustedes no entienden, no han vivido esta vida espiritual, han vivido la vida de la tierra. Solamente Cristo los puede llevar por la vida espiritual, volver al Padre. Y esto es lo que significa el paso de diácono. Por eso les dice Dios, santifíquense. Le dice Moisés al pueblo, santifíquense, apártense, cuiden su vida para que puedan entrar por este río Jordán. Porque el río Jordán significa la entrada a la tierra prometida. No podemos tomar la tierra prometida sin pasar por el Jordán. Y es pues por la fe, mediante la muerte y la resurrección de Cristo, que pasamos por el Jordán y entramos en Canaán, donde vivimos y tomamos posesión de las bendiciones espirituales. Y no estoy hablando de hacer una oración. No estoy hablando solamente de que, ya oré y ya. Es que Él sea tu Señor. Él sea tu Dios. ¿Qué significa esto? Cuando hicimos esta oración de salvación, ¿tú le entregaste tu vida a Cristo? ¿O no? ¿Se la entregaste?
significa esto? Es de Él. Ese es el pacto. Tu vida, la vida de Él, tú la tomaste y no vas a ser muerto. Tú vas a tener una vida con Cristo, vas a tener una vida espiritual y vas a tener una resurrección a una nueva vida espiritual. Y no nada más esto, sino después de esta muerte, habla de una resurrección. Y esto es parte de esta relación que tienes con el Señor. Esto es lo que representa el río Jordán, el paso del río Jordán. Es esa vida de comunión con el Señor, donde Él te dirige por un camino que nunca has pasado, como dice el libro. Nunca lo has pasado, no conoces esas áreas, no conoces cómo se mueve ese mundo. Solamente Jesús te puede llevar por ahí. Porque dice, saldréis de este lugar donde estás y marcharéis detrás del arca, detrás de Jesús, a fin de que sepas el camino por donde debes de ir, porque entre ustedes no han pasado nunca por este lugar. Y esto es importante para la toma de la tierra prometida. Estamos hablando de este camino espiritual que nunca antes hemos pasado y que necesitamos pasar para poder tener las victorias más adelante. Ahora, ¿qué hizo después Josué con el pueblo? Hizo varias cosas importantes que tenían que ver con este pacto. Hicieron una circuncisión porque los varones que estaban ahí no habían nacido en Egipto y no habían sido circuncidados. Pero el Nuevo Testamento habla de la circuncisión del corazón, no solamente física, sino de la circuncisión del corazón, que nos quitemos las cosas, aquellas que no son de Dios. Y estas cosas son algo espirituales y tienen un significado espiritual. Y hace tres cosas: la circuncisión a los varones, la celebración de la Pascua, y sucede algo. Después de esto, del paso del Jordán, de la circuncisión y de la celebración de la Pascua, se le aparece el príncipe del ejército del Señor. Se le aparece un ángel a Josué y le dice: Josué, ¿quién eres? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y Josué le dice: no, yo estoy contigo, yo soy el príncipe del ejército. Y él es el que iba adelante y les iba a dar las victorias de las batallas siguientes. Pero después de pasar el Jordán y hacer estos pactos con Dios, ahora ya estaban listos para la conquista. Ya estaban preparados. ¿Habían tenido alguna batalla hasta aquí? No, ahí venía la primera. ¿Cuál era la primera? Era la conquista de Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, dice que tenía doble muralla, estaban armados hasta de los dientes, ¿sí? Y esta es la ciudad que Josué va a tomar como primera batalla, como primera conquista. Y Josué ora al Señor y le dice: bueno, pues ¿cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? Porque no lo he hecho. Y Dios le da una estrategia tan extraña que yo no sé si ustedes hubieran ido, si Dios les hubiera dado eso. ¿Sí me explico? Porque él estaba acostumbrado a hacer cosas, él era obediente, pero le dice: ¿sabes qué? Cuando vayas a esta ciudad, ¿cómo la vas a conquistar? Dice: 6 días el ejército va primero el arca y le da una serie de instrucciones exactas. Dice: van a ir y van a dar la vuelta a la ciudad una vez, los 6 días. Y al 7º día, dice todo el ejército, pero van a ir en silencio. Es una de las cosas que les dice, van a ir en silencio. Imagínense un pueblo, yo no sé si ustedes han estado alguna vez en Israel. No se callan. Miren, si nosotros no nos callamos, ellos nos ganan, de veras, nos ganan. Yo he estado ahí en los camiones, parece que estamos en, no sé, es algo increíble. A mí me impresionaron muchísimo, dije: ya para que nos ganen a nosotros los mexicanos de cómo hablamos y cómo, es una algarabía, pero no se calla nunca. Y aparte hablan y gritan y son muy pasionales.
Imagínense que Dios les diga, no van a hablar, no hablen. ¿Y saben qué? Todo el pueblo le hace caso. Todo el pueblo. ¿Se imaginan cuántos eran? Dice, el primer día van a ir y le dan la vuelta, sin hablar, nadie. Y el primer día, 6 días. Y el 7º día vas a hacer lo mismo, pero les van a dar una orden que cuando toque la trompeta van a gritar. Y cuando griten, algo va a suceder. Si a ti te diera Dios una cosa de este tamaño para conquistar Jericó, ¿le harías caso? Yo no sé quién le haría caso. Josué, tal era su confianza y su fe en Dios, que obedece. Y así como le dice, lo hacen. Y cuando ellos gritaron, la doble muralla de Jericó se derribó, se cayó, sin haber agarrado una espada, una nada, ni una piedra. Y después dijo Josué, cuando se caigan las murallas, entran y arrasamos con todo, porque esta ciudad es consagrada a Dios. ¿Sí? Y lo hacen así y conquistan. ¿A qué te quiero dar con este punto? Dios te va a dar estrategias nuevas y creativas para tus conquistas. No van a ser lógicas como tú crees que van a ser. Voy a hacer 1, 2, 3, no. Ora porque Dios te va a dar estrategias como se las dio a Josué en Jericó. Que vas a decir, es una locura esto. Pues sí, Dios no es como nosotros. ¿Estamos? Y a veces decimos, ¿cómo que si le llevo un pastel se va a derribar ese odio que tiene contra mí? Pues no lo sé cómo lo va a hacer Dios, pero Dios lo va a hacer, porque Dios hace su parte y yo hago la mía. Yo obedezco la instrucción del Señor y Dios hace la otra parte. Esa es la cosa de Josué, ese es el secreto de Josué. No va en sus fuerzas, no va con su experiencia. Era un hombre de experiencia, yo creo que de todas las cosas que yo veo en la Biblia de los personajes, era un estratega increíble, que hay muchas cosas que aprenderle como estratega. Pero una de las cosas que yo veo en él es la obediencia a lo que Dios le dice. Las cosas más insólitas podemos ver aquí en este libro, pero él las oye, las sigue, las ordena al pueblo y lo sigue, y Dios lo respalda en cada conquista que él hace. Y yo creo que para Josué este fue un momento, yo creo que muy difícil, porque dependiendo de esta batalla, el pueblo se le iba a someter o no, porque era su primer batalla como líder. El pueblo se le había sometido a Moisés, y no porque lo amaran mucho a Moisés. ¿Saben por qué? Porque el pueblo había visto lo que Dios hacía para respaldar a Moisés, pero no habían visto nada en Josué. Y Josué, dependiendo de esta batalla, esa multitud de gente lo iba a seguir o no lo iba a seguir. Y él decide escuchar a Dios y tomar esto de Dios y hacer lo que Dios dijo, aquí está. Y lo siguió. No cosas lógicas. Josué escucha al Señor y obedece sus instrucciones. Ahora, ¿lo va a hacer diferente contigo o conmigo? No. Bueno, yo lo he experimentado. Como les decía lo del pastel. Oye, si esta persona no puede venir en pintura, y tú una voz que tienes días y hasta sueñas y hasta ya te dieron un versículo, casi que le lleves el pastel a esta persona. Y tú dices, no, Señor, es que me odia, no me va a abrir, Señor, esto. Y todas las justificaciones y demás. Y dice, llévale un pastel, tiene que ser de manzana, porque la manzana le trae esto. Y tú dices, no, a mí me gusta el de fruit cakes, o a mí me gusta el mostachón, o a mí me gusta, no sé. No, el Señor te dice de manzana. Llévaselo. No es lógico. Es por la fe, mis amados hermanos, que tenemos las victorias y conquistaremos aquello imposible de hacer que no hemos podido hacer en nuestras fuerzas.
Porque Dios le dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas. Nunca se aparte de tu libro, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está en Cristo, en lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Todo te saldrá bien. Nada más que esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Confía, ten fe en el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Ahora, hay áreas en nuestra vida que están cerradas. Hay áreas de dolor, hay áreas que no han sido sanadas en nuestra vida. Y hemos orado, hemos ayunado, hemos reprendido, hemos declarado y no pasa nada. Yo te animo a que ores y que le digas, Señor, ¿cómo voy a conquistar esa tierra de dolor, esa tierra de herida, esa tierra de crisis interna que tengo, que veo que todavía, lo hablaba mi esposo la semana pasada, de violencia, de codependencia, a diferentes cosas? ¿Cómo le hago, Señor? Esos miedos que me atormentan, ¿cómo le hago? Ora para que el Señor te dé una estrategia de Él para que puedas tener esta victoria. No solamente externa, sino también las victorias son internas. Ahora, la tercera tesoro que podemos aprender de Josué. Josué en el capítulo 6, verso 17 y 19, vamos a leerlo. Les dice, la ciudad será como anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ellas. Aquí está declarándolo Josué. Josué tiene un conocimiento de lo que es el Pentateuco, y en el Pentateuco habla de algunas cosas importantes que ahorita les voy a decir. Pero ellos sabían que lo más importante y lo más preciado, ellos eran para Dios. Y él era un hombre con un corazón devoto a Dios. Y dice, esta es la primera ciudad, esta es para ti. Todo lo que en ella hay, lo mejor es para ti. Ellos consagraban las primicias de sus cosechas, el primogénito de sus hijos, el primogénito de los animales. Todo lo primero, lo que salía primero, era para el Señor. Así estaba en el Pentateuco escrito. Y les dice Josué esto, la ciudad será tomada como anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Dice, solamente Rahab la ramera vivirá, así como todos los que estén en ella, en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviaron. Pero dice, pero ustedes guárdense del anatema. No lo toquen, ni tomen alguna cosa del anatema. No sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. En algunas versiones dice, no vaya a ser que les traiga desgracia. Las anatemas traen desgracia a nuestra vida. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y estén en el tesoro de Jehová. ¿Qué es anatema? Porque esta palabra aparece anteriormente, pero dice, ¿qué es anatema? Anatema es algo prohibido, es algo que no es para el hombre. Lo que era, por ejemplo, dedicado a Dios, y si el hombre se quedaba con eso dedicado a Dios, era un anatema, era una maldición, no era algo bueno para el hombre. Y Josué empieza esta nueva conquista, esta nueva etapa, y dedica esta ciudad y les dice al pueblo que será dedicada a Dios y que nada de eso será para ellos, nada podrían tomar, cosa que en las posteriores batallas sí pueden hacerlo, pero aquí en Jericó no podían hacerlo, porque era algo dedicado al Señor. Ahora, en el libro de Levítico, no se los voy a leer, pero en el Levítico 27, dice que 3 cosas pertenecen a Dios. Habla de 3 cosas específicamente.
el primogénito de los animales. Todas las cosas que una persona haya consagrado a Dios, le pertenece a Dios. Ya no puede quedarse con ella porque si no se convierte en anatema. Y el diezmo. Ustedes lo pueden leer en Levítico 27. Pero, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo? Que después de la gran victoria, de la gran conquista de Jericó, de una manera milagrosa, ¿qué sucede? Dice en Josué 7:1, los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y en Josué 7:12 dice, le está hablando Dios a Josué, le dice, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Dice, no estaré más con ustedes, ni destruiré, sino si ustedes no destruyen el anatema que hay en medio de ustedes. Levántate, santifica al pueblo, le dice, porque anatema hay en medio de ti y no podrás hacer frente en tus enemigos hasta que tú quites el anatema. ¿Qué era el anatema? Pues uno del pueblo, cuando pelean y cuando ya van a Jericó y empiezan a guerrear, cuando ya se caen las paredes, cuando entran, uno de ellos, que es Acán, toma 3 cosas: un lingote de oro, un manto babilónico y un, perdón, se me fue, y unas monedas, si no me equivoco, ¿sí? Toma 3 cosas. Cualquier cosa que ellos hubieran tomado de Jericó, cualquier cosa, era un anatema, era una maldición para ellos. Acán lo toma, Josué no sabe, nadie del pueblo sabe, Acán lo toma y lo esconde en su tienda. Pero luego van a la segunda batalla y van en un pueblo mucho más pequeño que Jericó, un lugar que no tenían que esforzarse mucho. Y ahí hay otro de los problemas que no voy a ver el día de hoy, que no consultan a Dios y dice, ay, está chiquito, sí, manden solamente 3,000 hombres, no muchos. ¿Y qué pasa? Van a esta segunda conquista y la pierden. Y es los versículos que yo les acabo de mostrar ahorita, que Dios les dice, lo perdieron y perdieron la batalla y la conquista contra Ai, era la segunda ciudad, porque hay anatema entre ustedes, porque en ustedes, ahí está. Y dice Dios, y Josué no sabe esto. Y dice Josué, ¿qué hago, Señor? Dice, júntalos y llámalos por tribu. Y yo te voy a decir quién es. Y los llama por tribu hasta que aparece Acán. Y dice, destrúyelos porque han tomado el anatema. Y matan a Acán y a toda su familia y a todos. Y se quita el anatema. Esto no es para que tú hagas esto con tu vecino, por supuesto. ¿Sí? Dice, quita el anatema. Nosotros tenemos otros anatemas. ¿Qué es un anatema para nosotros ahora en día? Es todo aquello que Dios te diga que no te pertenece, que no es para ti. Todo lo consagrado a Dios, los diezmos. Pero lo consagrado a Dios puede ser una propiedad, puede ser tu tiempo, puede ser algo que tú dijiste, puede ser, no sé, cualquier cosa. ¿Sí?
porque el hombre tiene la capacidad y la libertad de consagrar a Dios. Yo tengo la libertad de lo que Dios me ha dado, que consagro a Dios y que no. Yo tengo esa libertad. Dice, pero si tú lo consagras, es del Señor. No te lo vuelvas, ¿sí? Ahora, a veces, cuando digo esto de todo lo que el Señor te diga que no, y luego nos vamos a los mandamientos. ¿Qué dicen los mandamientos? Son 10, nada más. Pero en el Antiguo Testamento había más de 600 mandamientos, donde está operando Josué. Y los 10 mandamientos, hay muchos nos. Y yo no sé si a ti te pase, pero muchas veces cuando te dicen, esto no es para ti, ¿qué hacemos? ¿Cómo que no? ¿Por qué yo no? O te dicen, nos vamos a poner en ayuno. ¿Y por qué? Si yo no lo he recibido del Señor, ¿sí? Y así muchas cosas, no. Y por ahí, ay no, o sea, es más, hasta tú decides ponerte a dieta y ¿qué pasa? Te regalan el pay que te gusta, los tamalitos y ya viene el día primero y ya, uy, una serie de cosas. Y que dices, bueno, por esta vez, mañana empiezo, el próximo lunes empiezo. ¿Qué empieza en enero? Empezamos el 1 de enero ahorita, porque estamos en octubre. Pero ¿qué pasa el 1 de enero? Señor, es el recalentado. Y luego el recalentado, pues la Candelaria, ¿cómo se llama? De los tamales. Y luego el 14 de febrero, y ahí nos vamos. Pero así nos pasan todas las cosas. Dios te dice, esto no es para ti. ¿Y por qué no? Que yo no soy libre de hacer lo que quiera. Yo no sé si a ustedes les pase, pero muchas veces, ¿qué le decimos a nuestro hijo cuando es chiquito? No tomes el cuchillo, no te subas a la estufa, no tomes los cerillos. ¿Le explicas por qué cuando tiene 1 año? No, nada más le dices, no hagas esto, no hagas lo otro, no. Y nos convertimos muchas veces en el papá del no y la mamá del no. Pero detrás de ese no hay algo. ¿Por qué dices que no? ¿Por qué le dices que no tome los cerillos? Pues porque se puede quemar y hay muchos niños y hemos oído de muchas tragedias que han sucedido con cuchillos, con cerillos, etcétera, etcétera. Pero no les explicamos. Así muchas veces nos pasa con el Señor. Pensamos cuando venimos a Dios, y he oído esta frase que dice algunas personas, no, yo no me hago cristiano porque son puras prohibiciones, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer lo otro, ya no voy a poder hacer. ¿No han oído esto? Pero fíjense que esto no es la intención ni el corazón de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y desde el libro de Génesis, Dios nos dice que nos ha puesto en esta tierra para gobernar la tierra. Nosotros somos los que vamos a gobernar y Dios nos concede eso. No para limitarnos, sino para gobernar la tierra. Pero cuando Dios nos dice no en los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Sí se lo saben, ¿verdad? No tendrás dioses, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guardas el día de reposo. Sí, me voy a la playa. ¿Qué dice el Señor del día de reposo? Que te guardes, que lo busques, que busques su rostro, que te restaure tu cuerpo. Sí, y nosotros el día de reposo me voy a la playa, me voy al cine, me voy con los amigos, me voy. ¿Qué dice el día de reposo? ¿Para qué es? Entiende lo que es para el día de reposo. Y dice otro, honra a tu padre y a tu madre. Ay, joles. Chispas, ¿no? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, y no codiciarás ni la casa, ni la mujer, ni nada, ni ninguna cosa de nadie. Y Dios, y dices tú, no hombre, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, Dios siempre, cuando nos dice un no, igual que nosotros como papás, detrás de ese no hay un principio. Hay algo que nos dice que nos va a traer algo en el futuro, que nos va a traer una derrota. Y nos lo dice. Y
Y nos lo dice en muchas formas. La intención de Dios no es darnos una lista de prohibiciones para hacernos sufrir o padecer, como muchas personas vienen y dicen, oye, el cristianismo ya no voy a poder hacer esto. Y no es para padecer o para sufrir, sino que nos da una serie de advertencias claras y simples, que detrás de ella hay una razón, que hay un anatema, que hay una maldición para no hacerlas. Y también puede haber una bendición para hacerlas. Por ejemplo, este mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, hay una bendición en él. ¿Cuál bendición? Tendrás larga vida y serás prosperado en todo. Pero no lo hagas de dientes para afuera, hazlo en tu corazón. No te vayas a tu casa y hables mal de ellos, sino ten en tu corazón eso, porque va a traer una bendición, pero también los otros pueden traer una maldición. Y este es el anatema. Porque este anatema no es en este momento que recibirás eso bueno o eso malo, es en un futuro. Tú y yo no conocemos el futuro, Dios sí. Y por eso nos advierte con estos nos, porque atrás del no hay un principio. Dios siempre nos explica el por qué. Dios sabe que somos, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y por eso nos dice, medita de día y de noche en la Escritura para que tú entiendas por qué te estoy diciendo esto y no te rebeles en tu corazón y puedas ser prosperado, porque el deseo de Dios es que todos sus hijos seamos prosperados, que todos podamos lograr las grandes victorias y las batallas que peleemos en esta tierra, porque vamos a ser bendición. ¿Por qué no lo somos? Esa es mi pregunta. Es muy importante oír su voz y atender sus palabras con un corazón humilde delante de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Hasta que no quitaron el anatema y Dios le dijo cómo iba a ser el asunto a Josué, ganaron la victoria. Y de ahí tuvieron muchas batallas, grandes victorias, que todas las pudieron conquistar. Conquistaron gran cantidad de tierra, aunque lamentablemente no conquistaron todo lo que el Señor les dio, pero conquistaron mientras Josué vivió. Vamos a orar. Les voy a deber el último punto. Vamos a orar. Creo que hemos aprendido algunos tesoros de Josué. Uno, no metas en la vida espiritual sin pasar por el Jordán. El Jordán no es una oración, no es aprender unos versículos, no es solo leer la Biblia. Leer la Biblia es después de la relación con el Señor. Necesitamos estar con esta conciencia de que Él es el que nos dirige, Él es el que nos introduce a esta tierra prometida. Él es. No confíes en tus propias fuerzas ni en tu experiencia. Confía en el consejo del Señor. Ora, espera, para que puedas tener esta conquista en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú toques. A veces la experiencia nos lleva a ciertas cosas y Dios nos dice, por ahí no, es por acá. Escucha al Señor para que tengas estas victorias ganadas. Más adelante, en la cuarta parte que no les di, en el cuarto punto, es que ellos no consultaron a Dios en algo muy simple y cargaron una consecuencia toda su vida. Consulta a Dios, consulta al Señor antes de tomar una decisión, porque Dios
te va a dar dirección. Él es el que entró al Jordán. Él es el que murió y resucitó por ti. Él es el que dio su sangre. Él es el que te levanta. Él es el que te da la victoria después del Jordán, en la tierra prometida. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero invitar, voy a hacer 2 oraciones. La primera, quiero invitar a aquellas personas que no han aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Si tú nunca has hecho esto y quieres el día de hoy entrar en el Jordán, levanta tu mano. Vamos a hacer una oración. Haz una oración conmigo. ¿Hay alguien que quiera hacer esta oración? Levanta tu mano para que te pueda ver y puedas saber si hacer esta oración. Veo estas personas. Ahí en tu lugar, donde están cada uno de ustedes, haz esta oración conmigo para que puedas entrar en esta vida con el Señor, esta vida de pacto, esta vida de amor, esta vida de dirección. Levanta tu mano. Es importante que esta oración la hagas pública, la pronuncies en voz alta, no para que los demás te oigan. Es como una declaración de fe. Cuando te le declaraste a tu esposa o no sé si haya mujeres que se le hayan declarado a los esposos, no lo sé, pero si hiciste una declaración, hazlo en voz alta. A Dios le gusta esta declaración de amor de nosotros. Y vamos a orar. Y dile en esta mañana a todas las personas que tienen su mano levantada, que quieren entrar en esta relación de amor, entrar en este Jordán y tener a Cristo como su Señor, como su Salvador. Repitan conmigo. Si los que están a su alrededor quieren apoyarlos, pueden hacer también esta oración. ¿Sí? Apóyennos y apoyen a ellos. Padre, te damos gracias. En esta mañana entiendo que Jesús murió por mí. Pagó el precio de todos mis pecados. Por lo cual, Señor, yo puedo volver a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque diste tu vida y tu sangre por mí. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Y te pido que me ayudes en esta vida, en este paso por esta tierra, a vivir con tu dirección, con tu amor, con tu misericordia, a expresar tu amor que me has amado a los que están a mi alrededor. Y gracias te doy, Señor, porque así como tú resucitaste, yo sé que yo resucitaré en el día postrero. Gracias, Señor, por aceptarme, por pertenecer a tu familia. Gracias, Señor, que cada día pueda caminar de tu mano, escuchando tu voz y escuchando tu dirección. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera hacer una segunda oración por aquellos que se hayan dado cuenta que tienen, no sé, algún anatema en su vida. ¿Cómo podemos hacer si hemos hecho esto? Pues deshazte del anatema y pídele perdón a Dios. Nuestro Dios es maravilloso. Siempre es un Dios de segundas oportunidades. Entonces, si tú tienes algo de esto, ora conmigo. ¿Hay alguien que tenga algo? Bueno, creo que podemos orar. Padre, en esta mañana
te pido perdón. Yo no sé, Señor, si algunos de nosotros sabíamos o no sabíamos, pero hemos tenido un anatema que no ha sido de bendición, al contrario ha sido de maldición para nuestra vida. Te pido que nos perdones. Perdóname, Señor. Tú pide perdón por tu anatema. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Porque sé, Señor, que aunque no me parecía bien, yo sé, Padre, que tú no me pides las cosas porque sí, porque sea voluble de carácter, sino porque tú sabes y conoces los principios espirituales que gobiernan en este mundo y que gobiernan nuestras vidas. Y siempre, como un buen padre, nos quieres prevenir y bendecir. Y no oímos, no escuchamos tu voz. Perdónanos y ayúdanos a ser restaurados. Señor, hemos decidido quitar este anatema de nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que restaures en nuestra vida lo que este anatema quitó. Ayúdanos a tener estas batallas y nuevas conquistas, que este anatema nos había dado derrotas. Ayúdanos a conquistar aquellas áreas y aquellas batallas aquellos terrenos que no hemos ganado debido a estos anatemas que había en nuestra vida. Dirígenos cada día para que podamos establecer estos nuevos territorios que tú nos has entregado para nuestra vida, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu grandeza, Señor. Y te pedimos, Padre, por estas nuevas estrategias espirituales. Necesitamos de estas estrategias, así como se la diste a Josué, Señor, con Jericó. Esas estrategias para ganar nuestras batallas, Señor. Y ayúdanos para cuando tengamos algún anatema enfrente de nuestros ojos, en nuestras manos, en nuestras mentes. Padre, el Espíritu Santo nos advierte y podamos ser sensibles para no tomarlo, para no traer maldición a nuestra vida. Gracias te damos por Cristo. Gracias te damos por la bendición y gracias te damos porque eres un Dios bueno, que deseas el bien y no el mal para tu pueblo, que deseas una vida fructífera, próspera y de bendición, porque eres un Dios fiel, bondadoso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invitamos a todas aquellas personas que quieran una oración especial. Va a estar operando el abrazo del Padre aquí enfrente. Pueden pasar y pasar con ellos para que oren por ustedes. Que el Señor los bendiga.